reglamentariamente por aprobada. El acta de sesión 19 que a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado al seno de esta comisión. Propuesta elaborada por el diputado Farcas, que incluye además la sugerencia del diputado Berger y el diputado Jackson. Y en segundo lugar, propuesta y conclusiones del diputado señor Jackson, del diputado señor Belolio, del diputado señor Arregada y de la diputada Maya Fernández. A ver, en relación a lo planteado por el diputado Claudio Arregada, me parece muy importante incluir también lo de lo de Marcela Hernando. Pero bueno, será al calor de el momento que veamos las conclusiones. Ahora, quedamos de hacer de votar cuál de los dos ejes avanzábamos. Hay dos documentos. Hay dos documentos, uno que sintetizamos entre lo que había propuesto el diputado Berger y lo que había propuesto yo. Yo traté de incluir en tratamos de incluir eso todo lo que había planteado también Jackson. Sí. A mí me da más o menos lo mismo cuál sea, obviamente hay una visión distinta desde el punto de vista de las imputaciones al Estado y a la situación actual de las cosas. No sé, secretario, cómo procedemos. Yo sugeriría, si están de acuerdo, tomar como base el del diputado Jackson. Yo tengo marcadas, en el fondo habría que ir leyendo porque el diputado Jackson lo estructura en conclusión de diagnóstico, en recomendación de medidas y propuestas. Leer los títulos de cada una de las secuencias, y sobre eso ustedes conversan y si estimen pertinente agregar del otro documento alguna conclusión o modificarlo. Lo que pasa es que hay una situación, perdón, secretario, hay una situación distinta. Yo creo que bueno, el punto es que hay una manera de entenderlo, pero ofrezco la palabra. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Una pregunta. ¿Esto necesariamente por tiempo hay que votarlo hoy día o no, para efectos de poder leer las dos conclusiones? No, diputado, lo que pasa es que hace 2 semanas atrás tuvimos una sesión y acordamos votarlo hoy día. Ok, esa es la pregunta. Sí. Diputado Jackson. Sí. ¿Llegó la diputada Marcela? Sí, bueno. Primero, creo que recibió los distintos informes. Nosotros, al menos junto con los equipos del diputado Arregada, de la diputada Maya Fernández, del diputado Belolio y también últimamente con el diputado Berger, hicimos un esfuerzo de síntesis tanto en materia de diagnóstico, dado que esta es una comisión investigadora que, como quedó en evidencia a través de los invitados, habían varios déficits con respecto a la institucionalidad, con respecto a la rendición de cuentas, con respecto a los programas y la sustentabilidad, muchas gracias, la sustentabilidad de los distintos programas de intervención a los barrios críticos, la perspectiva también de las regiones, o sea, como distintas materias, nosotros las tratamos de incorporar en un diagnóstico y luego nosotros al menos incorporamos tanto las recomendaciones de los diputados Berger, de la diputada Hernando, y también, obviamente, los aportes que previamente habíamos hecho junto con la diputada Maya Fernández y el diputado Arregada. Entonces están citados prácticamente todos los parlamentarios, incluido también el diputado Farcas, en varias de sus intervenciones en este informe, y nosotros sentimos que tiene una estructura que parte desde un diagnóstico con conclusiones y luego propuestas. Entonces sentimos que este trabajo, que ha sido bastante transversal por parte de los equipos de los parlamentarios de la comisión, podría ser la base para poder trabajar. Y como les decía anteriormente, hicimos todo el intento de poder incorporar todas las propuestas que salieron por los parlamentarios acá, que obviamente no fueran contradictorias, sino que fueran sumando a un espíritu de tener una institucionalidad robusta para enfrentar el desafío de los barrios críticos. Así que, no sé, al menos sentimos que es bastante transversal lo que está logrado en este documento. Hay que firmarlo después. Ofrezco la palabra. Diputado Berger. Llegando, dijo. Ya. Bueno, yo tengo entendido que aparezco en 2 informes al menos de lo que se está... Claro, yo tuve una conversación hace un par de días atrás con el colega Jackson y él me pidió que quería incorporar, digamos, alguna de las propuestas que aparecían en mi informe, en lo que estaba él haciendo un consolidado con los demás colegas. Así que en ese sentido yo le di la venia para que
además del informe, del otro informe que se me había pedido también participación, también me incluyera con algunas de las propuestas que yo inicialmente había hecho, porque hay que recordar que en primera instancia acá llegaron 2 informes, uno parece del señor Farcas y otro del suscrito. Tres, y de Jackson, y del diputado Jackson. Y Jackson, claro. Entonces eso es lo que yo podría argumentar en este inicio de esta sesión. Ofrezco la palabra. Yo no tengo ningún problema en cómo lo hagamos. Sí, pues no he leído el informe que... o sea, he leído en realidad, y el punto es que obviamente hay situaciones distintas que describen y hacen obviamente una objetivización de lo que se ha desarrollado en este proceso, y yo creo que en las propuestas podemos estar mucho más de acuerdo que en el diagnóstico, pero como usted estime, señor secretario, si no tengo ningún problema. No es como yo estimo, como ustedes lo acuerden, pero... Claudito y Marcela. Buenos días a todos. Yo leí ambos documentos y me parece que el documento que lideró el diputado Jackson tiene una estructura muy adecuada. Metodológicamente establece un diagnóstico que está, además me gusta mucho porque está tomado del planteamiento que las personas hicieron, por ejemplo, a mi juicio, la reunión más importante que tuvimos, que fue la que efectuamos en La Legua. Se recoge casi textualmente los términos que las personas ahí señalaron, y eso induce a ir estructurando luego del diagnóstico cuáles han sido las respuestas del Estado. Y también están ahí no solo la taquigrafía de las intervenciones, sino que también las exposiciones del señor intendente, de la subsecretaría, del subsecretario, de Carabineros, de la gente, en fin. Entonces, luego eso lleva a propuestas muy concretas, ¿no? Y yo vuelvo a reiterar lo que dije en ausencia de la diputada Hernando. Ella hizo un aporte final muy interesante, que a mí me importaría mucho que lo pudiéramos recoger, ¿ya? Porque es muy atingente. Entonces, yo no sé, presidente, si estamos tan obligados a votar hoy día para darnos la posibilidad de que tomemos, sin desarmar la estructura del documento que yo estoy mencionando, recojamos aquellos aspectos de coincidencia del otro y podamos recoger también lo de la diputada Hernández. Yo creo que lo que hay de diferencia son los énfasis, y a mí me interesa mucho establecer los énfasis. Yo, por ejemplo, echo de menos, a mí tuve siempre mucho interés, tal vez debe ser porque me tocó administrar tanto tiempo la pobreza y la escasez de recursos, me interesaba mucho el tema del control del gasto público y la fiscalización, porque uno ve que se siguen cometiendo los mismos errores, ¿ya? Entonces yo pedí datos específicos, detalles de licitaciones, cosas que han fracasado hace 10 años atrás, 8 años atrás, se siguen haciendo las mismas cosas. Entonces a la gente la llenan de alarma, y estas alarmas no tienen conexión con Carabineros, no tienen servicio de mantención, me parece que algo ahí no me gusta, pero bueno, salvo ese aspecto, a mí me parece que todo lo otro es bastante convergente, y yo por lo menos voy a votar plenamente con la visión que se le impuso al documento que pone que lideró Jackson. Entonces, si logramos introducirlo, que ella lo argumentará con mayor razón, de la diputada Hernando, estaría fantástico. Primero la palabra a la diputada Hernando y después usted, diputada Marcela Hernando. Gracias, presidente. Bueno, en todo caso, yo creo que quisiera felicitar a todo el mundo, porque es una de las pocas comisiones especiales donde no ha habido conflicto para llegar a acuerdos, y estamos llegando a uno de consenso en el cual no hay discrepancia. Yo creo que las particularidades o las apreciaciones son más bien de sentir que algunos temas están tratados poco, etcétera. Yo siempre puse énfasis dentro de la comisión en lo que significaba desde el territorio la mirada, y la relación con las municipalidades y la responsabilidad de las municipalidades en este tema, que obviamente va más por la prevención situacional que por otra cosa. Entonces, es un documento que en realidad esos comentarios son bastante breves, están como en 3 páginas,
y una tabla que está contenida en las otras cosas. Entonces yo creo que a lo mejor podría incluirse esas conclusiones, que las tiene, en realidad yo se las hice llegar al diputado Farca a través de su asistente y al diputado Arriagada. Eso, nada más. Gracias, diputado Hernando. Diputado Jackson. Sí, presidente, que la semana pasada, o sea, hace 2 semanas, una de las cosas que habíamos acordado es que precisamente pudiéramos, desde el análisis de los distintos documentos, que habían 3 en ese momento, ser capaces de establecer la incorporación de los elementos que estaban en los otros informes para hacer una especie de fusión en aquellos temas que venían en concordancia, y nosotros incorporamos varios de los, como les decía, varios de los temas que tanto nos hicieron, todos los que nos hicieron llegar, y de los 3 informes, incorporamos algunas cosas que mencionaba el diputado Farcas, incorporamos, por ejemplo, varias intervenciones de casi prácticamente todos los diputados, la diputada Marcela Hernando está en la página 7, 9, 10, haciendo énfasis precisamente a la descentralización y al rol y el involucramiento de los alcaldes, o sea, está precisamente tomado y textual. Ahora, yo creo que lo que acordamos hace 2 semanas es que tuviéramos la capacidad de tener un documento base y ir aprobando, incorporándole algunas cosas que vayan faltando. Y yo creo que mientras siga la coherencia del texto, lo bueno es que hoy día al menos podamos zanjar como ya cuál es la estructura para que casi que con control de cambio, si es que para sacar el documento final, que podría ser la próxima semana, traemos modificaciones específicas y casi como si fuera un proyecto de ley y decimos, bueno, acá podría decir esto en vez de esto otro, y le incorporamos algunas cosas de tal manera que nos podamos sentir tranquilos de que hay un documento base estructurado y que tengamos la flexibilidad de la próxima semana quizá añadir ciertas modificaciones, por ejemplo, las tablas que puede haber tenido la diputada Marcela Hernando. Las tablas. Entonces, algún otro material, como le decía yo, acá tengo el documento como con las intervenciones de cada uno de la página 7, 9 y 10, están explícitamente lo que acaba de decir con respecto al énfasis, descentralización, rol del municipio. Bueno, podemos revisarlo, pero una de las cosas que habíamos tratado de llegar hoy es como poder tener la estructura, porque si no, como que después se puede desordenar un poco la discusión. Es una propuesta. Sí, no, a mí me parece adecuado. Yo tengo algunas diferencias con respecto al tono de algunas, y obviamente vamos a diferir de eso. Podemos hacer propuestas después para modificarlo. Pero, diputado Verde. Sí, no, son obviamente que tienen que ver con el texto. No creo que tenga tanto que ver con las conclusiones, señor secretario. Llegó un reemplazo, ¿lo podemos dar cuenta? Por supuesto, señor secretario. ¿Se da cuenta un reemplazo del diputado Gutiérrez por la diputada señorita Vallejo? No, diputada. Bienvenida, diputada Vallejo. ¿Diputado Jackson? ¿No? Diputado Berger. Bueno, si es que tenemos acuerdo, lo que podríamos hacer es ir punto a los puntos, porque yo creo que el tema específico va a ser el de los énfasis con que está tratada algunos temas. Yo creo que en eso sí tenemos diferencias, pero no lo creo con respecto a las propuestas. De hecho, mirándola, a mí me parece que recogen efectivamente, como dice el diputado Jackson, casi todas las cosas que estaban planteadas anteriormente, tanto por el diputado Berger como por incluso algunas cosas que dijo la diputada Hernando y otras cosas que ha planteado el diputado Arriagada. No sé si los otros diputados que no han hecho propuestas, pero que están específicamente tomados, entiendo, en el texto, diputado Jackson, de sus intervenciones, acá en su proyecto. Presidente, entonces acordaríamos como base el texto del diputado Jackson. ¿Acordarían ustedes empezar a trabajar sobre la base del texto del diputado Jackson y otros? Sí, claro, no hay problema. De acuerdo, por favor, presidente. Estamos de acuerdo. Perdone, diputado Sergio Ojeda. Sobre esto, sí. Estuve leyendo, estuve comparando el micrófono. Micrófono. Quiero fundamentar por qué voy a aceptar y voy a aprobar que sea la propuesta del diputado Jackson, la verdad. Yo lo estuve leyendo los 3 informes y la verdad es que creo que el informe del diputado Jackson abarca más, expresa otras consideraciones que no están
y eso es muy interesante y creo que de ahí podríamos nosotros tomar como base todo lo que podamos concluir finalmente. Yo estoy de acuerdo. Vamos a ir leyendo entonces, si les parece. Gracias, diputado. No, lo que pasa es que hay mucho viento en Valparaíso hoy día, entonces, por eso. No, Sí, como base, eso... Sí, pues sí, pues sí. O sea, se no ve hay una estupendo, conclusión. diputado. A 10 años más joven. ¿Se acuerda? Señor secretario. Presidente, voy a ir leyendo las conclusiones Por del favor. diagnóstico, no el detalle, sino las grandes Por conclusiones. favor. Los titulares, exacto, no las bajadas. Conclusiones del diagnóstico, en la primera página. Durante el tiempo en que ha durado la intervención, el Estado se ha profundizado la estigmatización hacia los barrios intervenidos. Ahí falta una D, es del Estado. Del Estado, ah, ya, bueno. Sí, Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia, perdón, señor secretario, tenemos una diferencia, porque yo creo que eso, y ahí tenemos que conversarla, porque yo creo que la estigmatización tiene que ver con una serie de factores, no creo que tenga que ver, a mi juicio, con la intervención necesariamente del Estado, pero ofrezco la palabra al diputado Jackson. Fundamental. Sí, aquí, más allá de la causalidad o intención, porque yo creo que acá nunca atacamos las intenciones de las intervenciones, que yo creo que han sido como los propios protagonistas nos han venido a declarar que podían estar muy bien intencionadas, pero que lamentablemente no han tenido los resultados esperados necesariamente. Sí, en algunas cosas de infraestructura u otras cosas, pero lo cierto es que pasados los 15 años, desde el 2001 hasta el 2016, que es más o menos el periodo en el que estamos analizando, es que se ha venido profundizando la estigmatización hacia los barrios intervenidos, y eso es como algo objetivo que carece de un juicio, sino más bien es del análisis de que hoy día tenemos varios de los barrios que desde entonces hasta ahora han venido como profundizándose algunas de esas características que finalmente se transforman en estigmas de la población. Y de hecho, acá lo que hacemos es desarrollar varias de las citas textuales por parte de los protagonistas que tuvimos acá. Por lo tanto, nosotros creemos que es una parte importante del diagnóstico. Citamos al diputado Ojea, citamos al propio diputado Farcas, que también habla sobre la estigmatización, que no es lo mismo que sea pobreza igual a droga o pobreza igual a narcotráfico, porque eso es totalmente falso, totalmente absurdo. Cierro la cita. Y precisamente eso es lo que queremos poner énfasis desde el 2001 hasta el 2015. Diputado Jackson, ¿usted estaría de acuerdo en colocar algo así como, a pesar de la intervención del Estado, se ha profundizado la estigmatización de los barrios intervenidos? Como durante el tiempo que ha durado la intervención y a pesar... Claro, lo que pasa es que yo, entendiendo que se ha llegado a la estigmatización, yo creo que hay que reconocer la voluntad de que esa estigmatización no se haya profundizado. Por lo tanto, es a pesar de se han realizado los esfuerzos por parte de los gobiernos pertinentes o del Estado, o como quiera llamarse, pero no se ha logrado el objetivo. Por lo tanto, a mí me gustaría proponer que esto fuera más bien a pesar de, ¿no? Porque si no va la sensación de que evidentemente no hay un trabajo o una vocación o una voluntad anterior. No entiendo cómo quedaría, ¿dónde iría a pesar? Antes de la intervención del Estado. A pesar de la intervención Yo del le pondría... Estado. Yo lo borraría durante el tiempo, le pondría, a pesar de la intervención del Estado, se ha profundizado la estigmatización hacia los barrios intervenidos. O no obstante, no, es que no obstante no. Diputado Jackson. Pequeño matiz. Ahí yo creo que tiene que ver también con algunas de las percepciones subjetivas que venían de los invitados que estuvieron acá. Porque para algunos, no para todos, pero para algunos no es excluyente la intervención del Estado con la estigmatización. De hecho, algunos vinieron y dijeron muchas veces la propia intervención del Estado no se estigmatiza. O sea, como que profundiza esa estigmatización. Entonces, creo que está redactado en un tono que lo que permite es no asignarle la responsabilidad directa al Estado, pero tampoco excluir la responsabilidad que en algunos casos pudiera haber tenido el Estado en profundizar esa estigmatización. Entonces está como justo en un punto intermedio en el cual no le asignamos responsabilidad, pero tampoco decimos que el Estado tiene, por así decirlo, ninguna responsabilidad en esa estigmatización. Entonces, no sé, a mí me gusta la reacción, pero quizás la podemos someter a votación. Por supuesto. Diputado Ojea. Y después diputado... Perdón. Presidente, yo quiero reafirmar el concepto de estigmatización, que es un concepto que efectivamente yo utilicé en las reuniones que se hicieron en la población, porque la verdad es que las características y el fenómeno que ahí ocurre es justamente un proceso de estigmatización.
¿Y por qué lo reafirmé? Porque la mayor parte de la gente hablaron de estigmatización y nosotros tenemos que reproducir o captar lo que la gente habla o siente y que ya llega a tener un carácter ya objetivo respecto de lo que significa estigmatizar a una población desde el punto de vista de las comunicaciones, que las comunicaciones hablan solamente de la lengua, ¿no? Hablan, solamente se refieren a esta población o a hechos delictivos de carácter negativo, pero jamás hablan de hechos positivos, como por ejemplo ellos se quejaban mucho de que hay mucha actividad cultural, hay mucha actividad deportiva, y jamás hablan de la actividad cultural o actividad deportiva, siempre están hablando de los delitos. Entonces es como que acentúan un mal, es como que discriminan, es como que es un grupo humano al margen de lo que es lo normal de la convivencia. Y por eso yo reafirmo este concepto, presidente, de la estigmatización, que verdad es lo que más se habló ese día allá. Y todos recogimos ese concepto. Sí. Diputado, de acuerdo, diputado, muchas gracias. ¿Puede apagar el micrófono y usted, diputada Hernando, prenderlo, por favor? Gracias, presidente. Yo creo que la estigmatización es como un efecto que no se puede evitar. O sea, en el momento que tú haces una intervención focalizada en un sector, estás separando a ese sector o a esas personas del resto y les estás confiriendo algunas determinadas características. Y por lo tanto, ahora, existen algunas formas de aminorar un poco el efecto en términos de que la estigmatización sea negativa. Cuando tú hablas, por ejemplo, de planes de seguridad en términos generales, pero cuando dices plan La Legua, o sea, eso ya tiene una connotación para toda la gente que vive en La Legua. Entonces, yo creo que es inevitable. Y es difícil hacerle el quite, diputado Farca, porque independientemente de quien haga la intervención, el Estado o los privados, la ONG o el que sea, está provocando ahí una diferencia. Entonces, no sé si queda mejor redactado decir a pesar de la intervención del Estado, porque en el fondo lo que hace es profundizarla más. Tenemos un matiz. Gracias, diputada. Diputado Belolio. Sí, presidente, a mí me parece que la expresión de que durante el tiempo es bastante más neutra, porque lo contrario, cuando dice a pesar, significa que es un fracaso total del Estado, en el fondo, porque actuó y sin embargo se profundizó la estigmatización, y si hay algo que tenemos consenso es que se profundizó la estigmatización. Ahora, la causa de esa es múltiple y puede haber sido, como bien se dice acá, ya sea por una mala política o ya sea por otras razones adicionales que haya hecho el Estado o no. Entonces, aquí lo que está diciendo es que durante un periodo de tiempo en el cual se hizo una intervención, lo cual es un hecho objetivo, pasó otra cosa que también ha sido un hecho objetivo o que al menos pudimos ver con los invitados que estuvieron acá. Así que yo por lo menos estoy por mantenerlo tal como está. ¿De acuerdo? ¿Habría acuerdo, sí, diputado Berger? Ok. Presidente, yo sugiero que en lo que haya acuerdo, después todo eso lo votemos al final. En lo que haya acuerdo. En lo que no haya acuerdo se vote para ir despejando. No sé si le parece... Bueno. En lo que haya consenso... ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les parece o no? De acuerdo. Sí. No, sí, pero después votamos nominalmente. Todo lo en que consensuemos lo votamos al final nominalmente. No, pero una metodología, es una metodología para avanzar. Ya, estaría aprobado esto, ya. Vamos a la página 3, al punto 2. Ah, perdón, disculpe. Ah, ya. El punto 2 dice, la intervención ha consistido solo en un conjunto de programas desvinculados entre sí y no en una política de Estado. Lo anterior se manifiesta en la inexistencia de un concepto de barrios críticos o de criterios compartidos para reconocerlo. B. En la concentración de las intervenciones en la región metropolitana. C. En la falta de continuidad de las intervenciones. D. En la debilidad de la coordinación institucional. Y F. Esta inexistencia de la coordinación de la aplicación
de los programas en los territorios. Esa sería la... Si en vez de F debería ser F. Sí, y falta la A también. Ofrezco la palabra. Diputada Fernández. Gracias, presidente. Estoy retrasada por el taco de Santiago, pero después viene una cosa que también está en negro, que dice: en segundo lugar, podemos concluir que en estos 16 años había una política de Estado inexistente respecto a los barrios de alta complejidad. A mí la palabra inexistente fue la única que me hizo... Yo estoy de acuerdo que había una falta de coordinación, una falta de trabajo con las organizaciones, una falta de continuidad, pero inexistente es que no se ha hecho nada, 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 nada. Entonces yo cambiaría la palabra inexistente porque inexistente es nada, es cero. Entonces yo creo que no es eficiente, no es coordinada con las organizaciones, con lo que queremos. ¿Les parece la palabra insuficiente propuesta por el diputado Herrera? ¿De acuerdo? En vez de inexistente, insuficiente. Sí. Ahí, sí, porque eso me generó a mi ruido, porque inexistente es cero. ¿De acuerdo? Diputado Ojeda, por favor, conmigo. Se refiere a la concentración de las intervenciones en la región metropolitana, es decir, concentrada efectivamente ahí y no desconcentrada o concentrada en los lugares de los barrios críticos. Eso significa... Yo entiendo que el énfasis está en que no ha habido regionalización suficiente, pero no sé si ofrezco la palabra al diputado Jackson para que explique. Sí, el énfasis con respecto a la intervención, porque luego el 2 está dividido por varios como subpuntos, ¿no? Que son como subtítulos que van básicamente hasta la página, si no me equivoco, hasta la página 11, de hecho, justo antes. Y acá se divide entre otros el punto de la descentralización, donde una de las intervenciones ahí era de la diputada Marcela Hernando. También se manifestó que los planes, o sea, eso está en la página 7, que efectivamente hoy día hay un par de barrios principales en la región metropolitana que son los que mayores niveles de gasto, inversión concentran, y que al no haber una política de Estado propiamente tal, sino que programas, lo que ha pasado es que ha quedado muchas veces como abandonado un criterio que pueda ordenar esto a nivel país y que por lo tanto amerite la intervención en aquellas regiones donde se puedan ver casos tan complejos como los de la región metropolitana. Entonces no está incorporada esa variable del tema de las regiones para poder apoyar este tipo de intervenciones. Por eso lo pusimos como uno de los factores que caracterizan la no existencia o la insuficiencia, pero de una política de Estado propiamente tal. Insuficiencia. ¿Diputado qué? ¿Sergio? Porque no es que no es cierto. Sí, diputada Hernando. Estamos en la primera parte que hizo más de diagnóstico. Yo estoy obvio que estoy de acuerdo con esto, porque además yo lo insistí varias veces, pero sí decir que a mí me parece que algo que se... ¿Puede prender el micrófono, diputado? Me parece que algo que se dijo acá por parte del subsecretario de Seguridad es importante en términos de la política desde que se elabora el plan y que se obliga además y se legisla para que las comunas y los alcaldes asuman un rol protagónico siendo presidentes de los consejos comunales de seguridad pública y las atribuciones además que se les entregan. Entonces, desde ese punto de vista, hay una política de Estado que comienza a verse desde el momento en que se legisla para eso y que se constituyen los consejos, y cómo las municipalidades ahora tienen una responsabilidad y deberían liderar esta cosa en regiones. Eso a mí me parece que en alguna parte como comentario podría quedar. Yo creo que podríamos incorporarlo si les parecen las conclusiones, pero más bien en las proposiciones. Diputado Barragán. Presidente. ¿La inexistencia también? No, abajo. A mí me parece que debiera estar en las proposiciones, porque hasta la página 11 hay varios aspectos que al menos tenemos que hacer referencia. En la concurrencia de carabineros a un barrio crítico, el general señaló acá 11 razones por las cuales ellos consideran que tienen que estar presentes en un barrio crítico. Y no está acá expresado, pero yo planteé en otra comisión que estaba viendo el tema de la ley de control de armas. De armas, sí, efectivamente. Sobre los protocolos y los procedimientos de carabineros, porque en la legua, cuando la gente expresa
lo violento que les resulta despertar con carros especiales todos los días, todas las mañanas, y lo que ocurrió cuando nosotros fuimos, que estábamos rodeados, aislados de policía, de la población, y la población nos miraba desde afuera cómo estábamos rodeados de policía. Sin embargo, los delincuentes han mostrado un poder sobre la policía ante los ojos de la población, porque incluso mataron a un teniente ahí hace poco tiempo atrás, y después acuérdense la balacera, donde resultaron pobladoras heridas. O sea, los delincuentes han hecho como burla de esa presencia policial, que más bien marca la vida de las personas sencillas, pero no de los delincuentes. Los delincuentes han demostrado ser mucho más avesados, tener muchas más estrategias de moverse, y han baleado en su propia cara. Mataron a un teniente ahí. ¿Te das cuenta, no? O sea, ¿de qué te sirve la tanqueta y todo eso, y los cascos que intimidan? Intimidan a la persona sana, pero el Pato Malo parece que le da lo mismo. Entonces yo creo que esa referencia tenemos que hacerla. Sí. Y lo otro que a mí me importa mucho también, en el tema del diagnóstico, me estoy aprovechando la misma propuesta que hizo Giorgio. En esto, cuando discutíamos cómo se llega a definir un barrio crítico, no olvidemos que esto está acotado a un sector de la legua. Y no está mencionada, por ejemplo, la señora Cecilia Valdés, que fue la que habló, la presidenta de la Junta de Vecinos Legua Vieja, que fue la que manifestó. Ella fue a aprovechar la reunión para manifestar que hacían la enorme cantidad de casas que estaban carcomidas por termitas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí uno se da cuenta que el factor pobreza vivienda está relativizado, al menos porque el sector de ellos no fue incluido. Eso dijo la señora Cecilia Valdés en la mañana cuando fue allá. Claro, la intervención no lo alcanzó. E incluso tú tienes en la propia legua sectores que se sienten como discriminados porque es una zona nomás de la legua, es un sector de la legua. La legua vieja quedó excluida, y ahí la señora manifestó su preocupación y qué podían hacer, porque ahí en todas partes nos pasó lo mismo, en Bajos de Mena lo mismo, la gente fue a reclamar hasta por los problemas del Transantiago. Llegaron los dirigentes y reclamaban por cualquier cosa. Entonces, pero yo al menos hacer referencia también a lo acotado de la intervención, que más bien tiene que ver, si nos damos cuenta en la lógica del gobierno o de la intendencia cuando le traspasaron la función, más bien tiene que ver con la posibilidad de recursos. Y quiero terminar mi intervención con lo siguiente respecto a lo que dijo la diputada Hernando en relación a la responsabilidad de las municipalidades. No nos perdamos, porque nosotros hemos cometido errores grandes. Por ejemplo, cuando aprobamos el que los municipios por ley constituyeran los consejos de seguridad comunal y nombraran a un profesional grado 2, al tiempo después aprobamos, y recuerden que la contribución económica para eso era algunos municipios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya está generando un problema. ¿Cómo hace aplicable una ley en todo Chile si solamente está apoyando económicamente a algunos municipios? Que se partía con lo vino a decir Frey cuando argumentó su proyecto. Pero además después aprobamos la ley de plantas municipales, y esto tiene que ver con ustedes porque son diputados de distintas regiones. Ya están corriendo los 190 días que tienen los alcaldes para hacer la planta. Y el subsecretario de Desarrollo Regional quedó de presentar el proyecto de incentivo al retiro en enero del 2017, cuyo proyecto no ha sido presentado. Yo que le he hecho seguimiento a esto, ¿qué municipios están implementando la modificación de la nueva planta? Los municipios que tienen plata. Y los municipios que no tienen plata para hacer la planta simplemente no la van a poder implementar la ley. Los municipios que no tienen plata para pagarle a un director grado 2, que es casi el mismo grado del juez de policía local, y el grado del alcalde, y en algunas partes los alcaldes son grado 5, y este señor quedó grado 2, esos alcaldes no han implementado los consejos de seguridad. Entonces, estos elementos es importante que los tengamos nosotros presentes, porque como que damos respuestas generales como si Chile fuera homogéneo, y los 196.000 millones que tiene de presupuesto Las Condes también lo hubiera Los Espejos o La Granja o La Pintana, y Los Espejos, La Granja y La Pintana tienen 8.000 millones anuales contra los 190 y tantos mil de Las Condes. Entonces, a algunos les da padrones, aviones, canchas de esquí, canchas acuáticas, y a otros no le alcanza ni para la caja de mercadería. Entonces, yo digo estas cosas porque es la realidad. Bueno,
¿Sigamos? Sigamos. Ya. Sí, a la página 11. Esto se aprueba con el cambio de insuficiente. Sí. Ya. Vamos a la página 11, señor diputado. Sí. Página 11. El punto 3 de la conclusión de diagnóstico dice lo siguiente. Se debe rescatar la experiencia del programa Quiero mi barrio y de los planes integrales para barrios de alta complejidad, ya que significan un avance en participación e integralidad respectivamente. De acuerdo. ¿Están de acuerdo, diputado Jackson? Sí. Muy bueno. Vamos, en la misma página abajo, en la misma página 11, Punto 4. Durante estos 16 años han sido efectivos los intentos por incorporar a los habitantes de los barrios en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los programas ejecutados en los barrios. También ¿han sido efectivos o no han sido efectivos? También ha estado ausente la preocupación por trabajar con las capacidades instaladas en los territorios y construir nuevas que les dan mayor autonomía y continuidad a los programas. ¿No entiendes? Eso hay que cambiar. Sí. Mejor, no han sido efectivos. No, le pongo un no adelante del algo. No, pero sacar la palabra. No, le pongo el no, no han sido efectivos. O no han logrado su objetivo. No, déjalo así, no, diputado. A ver, ¿cómo quedaría? Sí. Yo creo que esto es muy importante porque creo que aquí estamos muy de acuerdo. Que no estaban incorporados efectivamente. Sí, no sé si es la mejor reacción más feliz, pero está bien. Está bien. El tema de las capacidades instaladas también, que siempre se reclamó de que venía alguien de afuera y después venía otro programa y nunca se quedaban las capacidades instaladas. Sí, eso efectivamente eso fue parte del constante, es verdad. Ahora, aclarar de justicia, yo le hice seguimiento al reclamo de Ray Pillán, del grupo de teatro y del canal de televisión. Y Ray Pillán, de hecho, pedí el documento oficialmente al Ministerio de Cultura, recibió 75 millones el año pasado. Recibí hace varios y años. este año, varios años. Y también los tres grupos habían recibido apoyo económico de los ministerios, del Ministerio de la Cultura y del Fondo de las Artes. Así ¿podríamos agregar también eso? agregarlo como... Igual es hasta el 2015, pero lo podemos agregar. Sí, pero es que... hasta el 2015. Diputada Fernández, porque la señora lloró la carta que no tenía ni para vestido y que no... A ver, diputados, perdón. Sí, disculpe, yo disculpe, propongo, debo dar la palabra a la diputada Maya Fernández, pero propongo que eso, si estamos de acuerdo, lo incorporemos. Diputada Fernández. No, que yo entiendo el punto. El punto tiene que ver la ausencia de la continuidad de lo que hemos hablado, de hacer un levantamiento también de los dirigentes territoriales. A propósito de Ray Pillán, la Fabiola, por poner un ejemplo, que ella es de ahí, que ha trabajado, que ha estado permanentemente trabajando con los niños, niñas, adolescentes respecto a ese tema. Ahora, es cierto que no ha habido ausencia de apoyo, porque lo que dice a través suyo, presidente, el diputado Arriagada, es cierto. Yo también, el Ministerio de Cultura me contó que ellos han apoyado permanentemente a estas agrupaciones, las han apoyado fuertemente. Entonces, yo le hice seguimiento a todo. Yo vuelvo al tema, por eso mi pregunta era no hablar de inexistencia, porque apoyos ha existido. Puede ser que lo que no se ha hecho es una valoración de las dirigencias territoriales en la continuidad del trabajo, en que queden las capacidades instaladas. En eso estoy absolutamente de acuerdo, porque claro, los monitores estaban 3 meses y se iban, pero es que la reacción ahí, diputada, si usted la tiene, dice, también ha estado ausente la preocupación por trabajar con las capacidades instaladas en los territorios. Quizás esa reacción también podríamos dejarla de una manera un poco distinta. Es que la palabra ausente es nada para mí. Me parece. Pongamos alguna... O sea, y yo pondría en el... Diputado Jackson. O sea, me parece poner quizás alguna palabra que sintetice mejor lo que viene después, que al final yo creo que deben de consenso, para que el titular quede consistente con eso. Y lo que sí, no es durante 16 años, o sea, hay durante los 14 años, porque recordemos que esta comisión investigadora tiene el mandato del 2001 al 2015. Entonces, ¿a 14? Sí, po. ¿Es 14 o 15? Bueno, 14. ¿Le ponemos 14? Apuntémoslo los años que está la entonces pongamos durante los 13 años, no durante 14. estos 16, claro. Los 14. 14 porque el 2001 incluyó, ya. Durante Perdón, entonces la anterior igual hay que cambiarla, cuando partimos, la primera que... Sí, todo hay que dejarla en 14. 15. No, pues los años... Porque es del 2001 al 2015. Serían 14, no, primero de enero del 2001. No, porque el 2001 se incluye. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 años. Entonces, ¿cuántos serían? Durante los 15. Marcela, ¿Ah? Durante los 15. Sí, ya. A ver, diputado Jackson, ¿terminó?
Le doy la palabra a la diputada Marcela Hernando. A mí hay una cuestión que me complica cuando uno concluye estas cosas porque son conclusiones en las que estamos todos de acuerdo, pero que son subjetivas. Y el problema fundamental es que nunca existieron indicadores de impacto con los cuales uno pueda decir, ¿cuándo vamos a decir que es efectiva la incorporación de la gente? Cuando participaron en el diagnóstico participativo, cuando hicieron priorización de proyectos o usaron presupuestos participativos, ¿cuándo? Entonces, como no tenemos claro cómo medirlo, es bien difícil también pronunciarse en relación a eso. ¿Qué les parece, diputado Jackson, diputada Marcela Hernando, que pudiésemos colocar en el punto 4, durante estos 15 años, no existen indicadores que efectivamente permitan aseverar que se ha incorporado, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, y definiciones previas a Porque evaluar. eso nos llevaría después a la conclusión de que es necesario colocar indicadores para que efectivamente ellos se cumplan. Y definiciones previas a evaluar, porque cuando estuvo el señor Ortega, presidente... Diputado Arragá y después diputado Jackson. Porque, sumado a lo que dice la diputada, poner definiciones previas que evaluar. Porque cuando vino el señor Ortega acá, él presentó como gran cosa el carnaval en Puente Alto, no sé qué cuento. Si el carnaval lo hubieran hecho igual, estuvieran ellos o no estuvieran hechos. Cuando ellos llegan con un poco de recursos, más bien van a distorsionar el esfuerzo comunitario. ¿Te das cuenta? Más van a enredar la cosa porque termina la gente, porque este recibió tal cosa y este otro no lo recibió. Sin embargo, esa fuerza creadora de la comunidad existía antes que ellos llegaran a intervenir. Entonces, efectivamente, los indicadores no existen, no han existido nunca. ¿Te das cuenta? Cuando yo insisto majaderamente con la cuestión de las alarmas, no presentó nunca cuál fuera el balance positivo de los sectores donde han instalado alarmas. ¿Te das cuenta? Y hay lugares donde le metieron alarma a la población, la señora nunca supo más qué hacer con la alarma, no tiene conexión con carabineros, no tiene un sistema de mantención, de reposición, de reparación, no hay nada. Entonces, y le siguen metiendo alarma. Entonces, no hay indicadores en ningún área. En el área financiera, no existe. Entonces, a mí me parece que ese punto lo deberíamos poner al principio. Asegurar. Diputado Jackson. Sí, en la página 25 del informe, si mal, o sea, si es que está en la misma, o sea, si es que todos tenemos lo mismo. Todos tenemos exactamente. Se supone. ¿En cuál? No, es en la página 26. Página 26. En la página 26 está precisamente el número 10, que es precisamente ese punto. Ausencia de evaluación de impacto en los programas implementados para ver que contemplen indicadores de éxito desde la planificación de la intervención y que permitan determinar la responsabilidad del organismo del cargo. Si quieren lo podemos poner antes, como para ponerle realce o énfasis, pero yo creo que el punto, y para ir al tema de la participación, en verdad creo que podemos armar una mejor redacción, pero el énfasis del punto 5 no tiene que ver con los indicadores propiamente tal, que se puede agregar como un añadido al final, sino más bien con la sensación y más bien la determinación por parte de los propios actores de que no quedaba una capacidad instalada y que no se les involucró quizás en la medida de las expectativas, no se les involucró lo suficiente, no se les involucró, no sé, encontremos una reacción de esa manera, pero creo que quedaría un poco desfigurado si es que lo centramos solamente en que no había indicadores, porque más allá de que hubieran o no indicadores, lo concreto es que la sensación que queda después de las intervenciones es que no hubo capacidad instalada o no hubo participación suficiente. Diputada Fernández. Tal vez en esa parte, que de donde empieza también, porque estamos viendo... también, ya. Sí, desde ahí yo tal vez poner... Sí, estamos en el 4, no, en el 4. Sí, en el 4. Sí. También ha estado... Donde dice, claro, dice, también ha sido ineficiente el trabajo multisectorial que recoja la preocupación por trabajar, pero poner ineficiente, porque claro, y multisectorial, ¿por qué? Porque estamos viendo, está la Intendencia que hace apoyo, el Ministerio de Cultura, como bien decíamos con el diputado Arriagada, ha estado apoyando, pero eso, de alguna forma, no existe un trabajo coordinado, no sé si me entiende. Si uno no va ministerio por ministerio, a lo mejor existen apoyos, pero no hay una coordinación multisectorial y no existe, y no habiendo la preocupación después que esas capacidades queden instaladas. Absolutamente. Porque yo creo que la inexistencia es nada, la ausencia es nada, es cero. Sí, estamos claros. Diputado Jackson. Si pudiera insistir en solo un tema del orden que tiene el documento, más allá que lo podamos cambiar, adelantar algunas cosas, pero el tema de la coordinación intersectorial se aborda en otros temas, o sea, está presente. Lo
Lo que hace el punto 4 es tocar el tema de la participación y capacidad instalada dentro de las comunidades. Redactémoslo de otra manera, pero los otros temas no es que no existan, están abordados en el documento, pero en otro punto. O sea, sí, pero a ver, son dos temas acá. Uno es que lo que propone la diputada Hernando, que creo que puede ser adecuado, que no existen indicadores para diputada Hernando. Pero estoy de acuerdo que no hay que poner eso. Pongamos otra cosa. Diputado Jackson, puede apagar el... Disculpe. Yo quisiera proponer que en la primera parte, hasta el primer punto seguido, pusiéramos que a pesar de los años, 14, 15, los que sean, de diferentes intervenciones o intentos, por incorporar a los habitantes ejecutados en los barrios, los vecinos siguen sintiéndose objeto y no actores de las intervenciones. Pucha, por escrito. Aquí está, yo lo tengo escrito. O sea, completar esa frase diciendo los vecinos siguen sintiéndose objeto y no actores de las intervenciones. A mí me gustaba más lo de asegurar los indicadores, pero está bien. Sí, lo que pasa es que la segunda... Eso va en la segunda parte. Se lo un escribo problema de acá. sensaciones y no un problema de objetivo, pero está bien, de acuerdo. Ya, entonces quedaría. La diputada Hernando lo va a escribir. Diputada, si le pudiera sugerir mientras que... Después de eso, o sea, porque lo que pone a mí me parece, estoy 100% de acuerdo, y pondría como última oración, esto se manifiesta, o sea, como esto se manifiesta quizás en la vinculancia o lo vinculante de la participación, como un punto, porque ellos de repente dicen que los llamaban solo para la foto, como que no eran vinculantes lo que iban realizando, y por otro lado las capacidades instaladas, dejarlo, porque esos eran los dos énfasis que están puestos en este punto, tenían que ver con que los llamaban para pedirle opinión, pero que al final no se manifestaba en algo real, y por otro lado que cuando se intervenía no quedaban las capacidades en los propios barrios. Entonces, estaríamos de acuerdo, diputados, en colocar también no la palabra ausente, sino buscar una manera de redactar no del todo lograda o... en la segunda parte... ¿También ha sido insuficiente la preocupación? Sí, la va a redactar la diputada Hernando, pero entiendo que tenemos acuerdo en redactarlo así. Perfecto. Quiero un elemento que tiene que, ojalá se exprese en la redacción. Lo que ocurre es que siempre estas personas que vienen de cualquier organismo a las poblaciones vienen como Cristóbal Colón, así como aquí te las traigo Peter. Entonces ellos creen que las personas deben ser objeto de su sabiduría, de su conocimiento, y ahí hay que expresar que desconocen la fuerza, la capacidad que ya existe en los sectores. La gente tiene muchas potencialidades, entonces ahí hay que señalar que eso, por eso que siempre, ¿no es cierto?, el chiquillo del teatro decía, pero si yo soy monitor, y no nos consideran, aquí hay cabros que se están sacando la mugre con mucho esfuerzo para tener algunas habilidades, y nunca los consideran, y siempre vienen fulanos de afuera, que son súper bien intencionados, pero... Entonces, es como un choque, yo vengo a conquistar, a entregarle, mire qué bueno que somos nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ver cómo se redacta, Marcela, pero... si más adelante a mí me interesa mucho, fíjense que cuando estamos señalando el Quiero Mi Barrio como una experiencia positiva, ustedes saben que en el Quiero Mi Barrio han ido eliminando los infocentros, lo han ido eliminando bajo el argumento de que en algunos casos están siendo mal usados. En todo donde se instaló un Quiero Mi Barrio, instalaron un infocentro. Y en los últimos años lo han ido eliminando de a poco, el Ministerio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, bajo el argumento que hay un mal uso, qué sé yo, en fin. Eso te refleja a ti la desconexión, la incomunicación entre un ministerio y otro, porque, por ejemplo, la existencia del acceso a las redes de la población debiera estar asegurada permanentemente en aquellos barrios donde hay zonas donde no llega el TV cable, hermano. Ya, hay barrios en la granja donde no hay TV cable, no llega simplemente. ¿Te das cuenta, no? Entonces, este personaje que va y decide sacar el internet, él cree que todo Chile es igual. Pero hay partes donde el internet no llega todavía, aunque le parezca increíble a muchos, no llega. Entonces, ¿quién lo reemplaza? El Infocentro. ¿Quién tomó la decisión en la Subsecretaría de Telecomunicaciones de eliminarlo? Esos son parte de la descoordinación, de la incomunicación. Bueno. Dejamos entonces el punto a
redacción de la diputada Marcela Hernández. Pero habría que leerlo para... Sí, ¿no? La 11. Lo va a leer, pero avancemos con lo otro que podamos mientras tanto. Vamos al punto 5, que está en la página 14. El punto 5, señor diputado, dice lo siguiente. Ha existido una dispersión de la información y documentación relativa a los programas de intervención en barrios desde el 2001 hasta la fecha, que ha dificultado la participación informada de la comunidad y el aprendizaje del Estado al estructurar nuevos planes en el futuro. ¿Comentario? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Aprobado. ¿Se entiende? El punto 6, que está en la página siguiente. Ha existido una concentración de la intervención estatal en la infraestructura, el mejoramiento urbano y control policial, con la consecuente debilidad de la intervención psicosocial, psicológica, educacional, laboral, económica, entre otras. Laboral, económica, deportiva, deportiva, entre otras. Deportiva y cultural. Sí, me parece. ¿Les parece? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, está bien. Sí. Cultural, entre otras. Esto es... Ya, estaría aprobado. ¿Se acuerdan que un subsecretario aquí nos dijo que no había recibido ninguna El información? punto en la página Que no había encontrado nada. 17, estimados diputados y diputadas, falta de efectividad de la oferta programática y de la acción policial en los barrios de alta complejidad desde el 2001 hasta la fecha. Aquí yo tengo un comentario, por lo menos, no sé. Sí, yo también. Diputada Hernando. Yo primero. Yo también. Ya. Diputado Rega. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo siento que esto deberíamos relacionarlo con el tema de la inteligencia, porque una de las cosas que a mí me da por comparar, por ejemplo, con algunas ciudades como Río de Janeiro u otras que están trabajando con metodologías de Smart City, y el cómo hacen gestión del conocimiento, pero para eso se necesita el compartir información, y aquí uno ve cómo las policías cada una maneja su información en una forma tan celosa que no permite de alguna manera entrecruzar y hacer verdadera inteligencia. Entonces yo creo que eso debería estar también mezclado con esto de la falta de efectividad en la intervención de parte de la acción policial. Más que la... Perdón, diputado Jackson, ¿usted? No, yo creo que el punto, más que la efectividad... Vamos primero a la oferta programática y a la acción... El tema de la acción policial quizás deberíamos circunscribirla, a mi juicio, a lo que dice el diputado Hernando, al tema de la inteligencia, por ver lo que los resultados. Tiene la palabra el diputado Ojeda y después el diputado Rega. Presidente, respecto de la acción policial, nosotros pudimos escuchar respecto de las intervenciones de los dirigentes y los pobladores de que la acción policial no tuvo el efecto que se pretendió, no se cumplieron con los objetivos de resguardar a la población o mantener el orden, qué sé yo. Tuvo un efecto contraproducente, absolutamente contraproducente a lo que se pretendía, porque se creó un ambiente de temor ante la acción policial. Porque en vez de terminar con la inseguridad, creo que se creó, de acuerdo con lo que se dijo, se creó mayor inseguridad, sobre todo para aquellas personas honestas, para la gente común, que incluso en el diario Transitar se veían muy cercados por la policía. Creo que el efecto de la policía... aparte de no ser efectiva, fue absolutamente contraproducente y contradictorio y contrario a los objetivos fundamentales que se tuvo. Diputado Arregá y después diputado Fernández. Yo solicitaría, en el punto 7, diferenciar la oferta programática de la acción policial. Yo creo que la acción policial debieran ubicarla en una categoría exclusiva,
porque lo voy a llevar a la última noticia. Cuando se descubre que en una institución de carabineros se roban una cantidad de armamento, aparece una metralleta en La Pintana en manos de un chiquillo de 16 años, desaparece una cantidad de material de una escuela de formación de carabineros. Entonces tú luego tienes, en medio de toda esta acción que estábamos desarrollando nosotros como comisión, un episodio de balacera que hiere a un par de señoras, ¿no es cierto?, cerca de Vicuña Maquena, en la misma legua. Y después tiene la muerte del teniente cercano a Santa Rosa, por manos de un delincuente, un teniente de carabineros. Él estaba de civil en ese momento en que fue asesinado. Todo esto ocurre dentro de la misma. Entonces, una cosa es que yo me refiera a la insuficiencia, a la ineficacia, a la metodología no compartida de imposición, de transformar a las personas en objeto y no en sujetos de su transformación y su cambio. Me estoy refiriendo a la responsabilidad civil. Pero cuando los pobladores, cuando fue Orrego y los pobladores le entregan puñados de valillas a Orrego, ¿ya?, es porque el carabinero, lo que decía Maya, ellos tienen que tener protocolos de inteligencia, ya que no son parte de la programación de la responsabilidad civil. Entonces, es muy conveniente para el tema de cómo medir la eficacia policial, aparecer mezclado con la oferta programática de la autoridad civil, del alcalde, de la subsecretaría del delito, ¿no es cierto? Pero no, si llegamos a ese nivel, que en la escuela de carabineros roban armamento, ahí uno entiende por qué hay balacera en la legua y por qué matan al teniente en la legua, aun cuando tiene una presencia policial especial por más de 10 años. Y ahí comparte lo que dice el sacerdote. Hay más violencia. Entonces, ¿de qué sirve que estén ahí si ocurre eso? Entonces yo haría un párrafo aparte del punto 7. ¿Ya? No del punto de vista de la mirada crítica, porque hay responsabilidad nuestra. Esto es sorprendente. Cuando estábamos discutiendo la ley de control de armas, por primera vez nos informan, el alto mando del ejército nos informa acá, de que no existe un registro nacional de armamento. Por eso una persona deshonesta de una institución puede robar armamento y venderlo en el ámbito. Y ha ocurrido. Y se ha denunciado eso. No existe, así como existe un registro de vehículos, así como existe un registro de un montón de cosas a nivel nacional, no existe un registro de armamento. Imagínate tú. Entonces, yo creo que ese es un párrafo aparte, totalmente aparte. El policial, al menos, a mí me parece que hay que ponerlo aparte. Voy a prorrogar para poder... Vaya nomás. Diputada Maya Fernández. Presidente, yo tal vez, es decir, no tal vez, coincido con el diputado Regada que yo haría una separación, porque la oferta programática tiene que ver con un tema mucho más social, civil, versus, y si bien no podíamos poner todas las citas de todos los parlamentarios, recuerdo que inclusive planteé el tema, porque yo estuve en la legua también la semana anterior, cuando se hizo la visita, se hizo la comisión especial en el territorio, y una de las cosas que nos decían más los vecinos era el control de identidad de ellos. Me decía, mira, los jóvenes salen de su casa o entran de su casa y permanentemente le piden el carnet, a los propios residentes. Entonces, yo me acuerdo que ella me decía, esto es una estigmatización. Está recogido eso, diputada Fernández, en la página 23. Ah, ya, entonces está bien, pero yo lo separaría y me parece bien, gracias. Pero yo sobre eso tengo un punto, eso sí. Diputado Jackson. Sí, presidente, yo creo que es muy acertado el comentario de poder dividir. De hecho, si nos fijamos bien, los primeros 5 párrafos del número 7 se refieren más bien a la oferta programática y posteriormente desde el 6º se refiere en cuanto a la inefectividad de la acción policial. Sería un punto. Entonces, podríamos introducir ahí entre medio un punto 8 poniéndole títulos distintos, uno más relacionado con la efectividad o más bien inefectividad o mala gestión o como se le quiera llamar, insuficiente gestión en cuanto a la oferta programática o gestión programática, y el otro lado con respecto a que no ha tenido mucho efecto la acción policial en materia o sea, pueden atrapar gente, etcétera, etcétera, pero que la situación se mantiene con altos y bajos, pero en una situación más o menos similar, por lo tanto que ha sido inefectiva. Ahora, con respecto a los dos temas que se tocaron, uno por el diputado Regada y otro por la diputada Maya Fernández, están más adelante. En el punto 8 está el tema de las actuaciones policiales y algunos excesos que se constataron en la comisión y que por lo tanto quedan ahí manifestados, como lo dijeron los propios asistentes. Y en el punto 9 está el tema de la ley de control de armas y toda la modificación con respecto al área balística y la inteligencia. Entonces,
me parece súper bien separar esto en dos, pero después las otras cosas también están recogidas en puntos aparte, como para que no pensemos, sí, no es que estén ausentes. Diputada Fernández. ¿Hasta qué hora van a sesionar? Lo que pasa es que tenemos que hacer eso. Tenemos el punto 4, podríamos votarlo también. Que lo redactó la diputada Nando. Porque tengo que presidir. Sí, lógico. Avancemos todo lo que podamos. Leo el punto 4. El punto 4. Presidente. Y cerremos con el 7 y seguimos con el punto 4 es, a pesar de los 14, dejémoslo en 15 años, como habíamos acordado. Pues sí, que todo tiene que estar en 15 años. Porque Ya. eso es el mandato A pesar de los 15 años de diferentes intentos por incorporar a los habitantes de los barrios en el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los programas ejecutados en los barrios, los vecinos siguen sintiéndose objetos y no actores de las intervenciones. Tampoco se percibe la preocupación por reconocer y trabajar con las capacidades instaladas en los territorios y por promover el desarrollo de nuevas capacidades que les den mayor autonomía y hagan sustentable los programas. Eso reemplazaría el punto 4. ¿Les parece? Muy bien, Marcelo Hernando. Aprobado punto 4. Sí, pero hay que poner el contenido como falta efectividad, poca efectividad. ¿Eso lo ve usted, diputado? Está bien. Ya, eso. Ok, por haberse cumplido con el objetivo. Antes, yo les recuerdo que la próxima semana es distrital, la subsiguiente es la última sesión que tenemos antes. ¿Por qué no hacemos el lunes la sesión en Santiago? ¿Están de acuerdo? Porque es feriado. No, la de la distrital. No, después de vuelta de la distrital. No, Ya, acuerden. A las 3:30, ¿les parece? Pero que lo faculten a usted. Voy a preguntarle a todos. Ya, que lo faculten, acuérdense. A las 4 entonces, ni un problema. Toquen la campanita que lo faculten, ya. Listo. No importa.